Bendiciones a todos, que el Señor me les bendiga. Nos preparamos en este día una vez más a estudiar la palabra del Señor. El tema que hoy les voy a compartir le he puesto por título Aprendiendo a estar en Cristo. Hoy más que nunca, en medio de la situación global que está viviendo la iglesia, necesitamos aprender a vivir y a estar en Cristo cada día más. Y más en estos tiempos tan difíciles, pero a la vez donde el Evangelio se ha vuelto tan popular que ya cualquier persona dice: yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, y ahí todo el mundo cree. Pero una cosa es creer, una cosa es entregarle el corazón a Jesús, y otra muy diferente es estar en Él. Pablo, allí en Romanos capítulo 8, nos da tres principios básicos que son fundamentales, los cuales usted y yo debemos aprender para poder estar en Cristo. Y Él lo hace dando respuesta al capítulo 7, que Él habla de la lucha, las batallas que enfrentamos en nuestra naturaleza. Y Pablo llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parecía que Pablo se sentía igual que nosotros, encarcelado y prisionero de su cuerpo de muerte, y él está pensando cuál es la salida. Y en el capítulo 8 dice: la salida es aprender a vivir en el Espíritu, pero aparte de aprender a vivir en el Espíritu, tenemos que aprender a estar en Cristo Jesús. Y empieza dando el primer principio en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para aprender a estar en Cristo, lo primero es que tú y yo debemos aprender a andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne. Cuando él habla de no andar conforme a la carne, está Pablo reconociendo que hay una naturaleza pecaminosa en usted, en mí. Hay una naturaleza maligna que heredamos desde el huerto del Edén. Pero Pablo dice: la solución para vencer esta naturaleza es que tenemos que andar conforme al Espíritu. Ese andar conforme al Espíritu implica que usted y yo dediquemos tiempo a las cosas espirituales. Aquí habla los que están en Cristo. No hay condenación para ellos. No está diciendo que los que están en el WhatsApp, los que están en Facebook, los que están en Instagram, en las redes sociales, porque allí muchas veces sí permanecemos horas y horas. Estar en Jesús es aprender a estar en su palabra. Y cuando estamos en su palabra, allí estamos andando conforme al Espíritu. Pero aparte de un andar, en el versículo 5 está dando el otro mensaje Pablo. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, lo segundo para estar en Cristo es que tú y yo debemos aprender a pensar según el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que cuando usted y yo hemos creído en Jesús, tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que aprender a pensar de acuerdo a la palabra. Tenemos que aprender a
a pensar de acuerdo a lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Por eso es contradictorio yo decir que creo en Jesús, que soy su seguidor, pero estoy pensando todo el tiempo en el pecado, pero estoy pensando todo el tiempo en las cosas del mundo, pero estoy pensando todo el tiempo en cómo deleitarme en las vanidades de la vida. Estar en Cristo implica que tú y yo aprendamos a pensar diferente. Si yo estoy en Jesús, tú estás en Jesús, debemos pensar de una forma nueva. Acá dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La pregunta es: ¿en qué estamos pensando tú y yo continuamente? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Lo material, lo humano, o nuestro pensamiento es Cristo y su palabra? Pero lo otro que Pablo dice para aprender a estar en Cristo, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Para aprender a estar en Cristo, tenemos que aprender a ocuparnos en las cosas del Espíritu. ¿Qué es ocuparnos en lo del Espíritu? Es ocuparnos en todo aquello que va de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios para tu vida y para mi vida. Esto es ocuparnos en las cosas del Espíritu, es servirle al otro, es estudiar la palabra, es ayunar, es orar. Hoy estar en Cristo es un desafío, porque parece que el cristiano de hoy queremos ser más populares, queremos brillar, queremos sacar a flote un ministerio, que nos reconozcan, que nos vean, pero se nos ha olvidado realmente la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es estar en Jesús, y eso se logra cuando andamos en el Espíritu, cuando pensamos en lo del Espíritu y cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es la conclusión? Pablo dice: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú y yo estamos en Cristo, vamos a sentir vida y paz. Cuando nos estamos ocupando en lo de Él, en medio de la adversidad, de la prueba, de la lucha, vas a sentir vida, vas a sentir paz, porque lo de Dios trae paz al corazón, trae tranquilidad en medio de la adversidad. Nosotros te adoramos, te exaltamos una vez más. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos has dado a nuestro corazón. Te pido que nos enseñes a estar en el Espíritu, que nosotros podamos aprender, como meditábamos, Señor, a andar en el Espíritu, a pensar en lo del Espíritu y a ocuparnos en las cosas del Espíritu en medio del mundo de hoy. Oro por cada persona, Señor, que este mensaje ha llegado a su vida, que tú hagas una metamorfosis espiritual según tu propósito y tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados amigos, hermanos, que la paz de Cristo sea en sus corazones, y lo esperamos en nuestro próximo devocional. Bendiciones para todos.